que no me gusta incluir. Quiero en esta mañana, hermanos, hablarle acerca de mi compromiso espiritual. Mi compromiso espiritual, pero no solamente el mío, sino que esta mañana usted pueda también, ¿verdad?, aceptar ese compromiso espiritual. Durante la semana estaba viendo qué tema iba a hablar y el día de ayer, pues casi todo lo que vimos, ¿verdad?, tenía que ver con ese compromiso, con recordarnos a nosotros mismos y esas sesiones o conferencias, ¿verdad?, o talleres que recibimos a través de nuestra asociación o convención son de gran importancia para nosotros. Hace tiempo buscaban que alguna ayuda, alguien que quisiera ser conferencista, y yo le decía a algunos de mis hermanos, yo siento que yo estoy para aprender todavía, yo no me siento en la capacidad de enseñar a otros, sino que estoy aprendiendo también. Y cada vez que hay ocasiones como estas de conferencias que son tan importantes, como antes lo hacían solamente en inglés, era difícil, ¿verdad?, que pudiéramos, muchos tenemos problemas para entender el inglés. Y el día de ayer, pues gracias a Dios, ¿verdad?, a los líderes o representantes hispanos, pues Dios les movió el corazón a incluir, ¿verdad? Y vimos tres temas. Y gracias a Dios que para mí fue una gran bendición, como yo espero que haya sido para cada uno de mis hermanos. A veces recibir el consejo, la enseñanza de alguien y luego transmitirlo otra vez, como que no. Siempre recibirlo de primera fuente como que tiene más impacto en nuestra vida. Así es que dentro de ello, ¿verdad?, ayer que repasaba otra vez el sermón y esta mañana venían todas esas cosas a mi mente y a mi pensamiento, de que realmente cómo Dios está en todos los detalles de nuestra vida. Y que hay muchas cosas que nosotros, mis hermanos, porque nos hemos acostumbrado, algunos le llaman ceguera de taller, y es que hay detalles, por ejemplo, en su hogar, en su casa, hay detalles que usted ya se ha acostumbrado a ellos, ¿verdad? No sé, por ejemplos, uno de esos detectores de humo, ¿verdad?, que en todas las casas hay, y que de repente empieza a pitar, y un pi. ¿Y cuántos han tenido esa experiencia? Y el asunto es que es cambiando la batería como se compone eso. Pero si no lo hacemos, ese pi, día, tarde, noche, todo el tiempo va a estar ahí. Y llega un momento en el que nos acostumbramos. Sí. Hay personas que se acostumbran a eso. Y bueno, pues a veces uno llega de visita, ¿verdad? Y ese pi pues distrae. Y le dice, es nomás cambiando la batería. Sí, ya tiene como 2 años, pero está bien. O sea, ya se acostumbraron a eso. Una gotera. La llavecita, ¿verdad? Luego llega usted de visita y le toca dormir en la sala y está el... Ahí todos ya están acostumbrados. Y muchas veces en nuestra vida, mis hermanos, como cristianos, hemos hecho compromisos con Dios y hemos ido descuidando ciertas cosas, no hemos arreglado ciertas situaciones de nuestra propia vida y nos hemos acostumbrado a ello. Y muchas personas a lo mejor, ¿verdad?, las van a ver y a lo mejor nos van a decir, van a tratar de vernos mejor, de corregirnos, pero nosotros no vamos a hacer nada porque ya estamos acostumbrados a ello. No te preocupes, es solamente una gotera, es solamente una batería, no hay problema, no pasa nada.
Y muchas veces nuestra vida está así de descuidada. Hablo por la mía. Mi compromiso espiritual. Quiero que vayamos a la escritura, 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 5. Y vamos a hablar de una iglesia bien comprometida. Una iglesia que era bien pobre en bienes materiales. Era pobre materialmente, no tenía tantos recursos, pero era bien rica. Era muy generosa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5, ya estamos ahí. Dice la palabra: asimismo, dice, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Quiere decir que en esa región habían varias iglesias, en la región de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, o sea, no pequeña, sino grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice el apóstol Pablo, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Y luego dice, a nosotros por la voluntad de Dios. Amado Dios, gracias por tu hermosa palabra. Háblanos en este día, Señor. Refuerza, Padre Santo, nuestras convicciones dentro de nuestro ser y nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Santo, si no hemos desviado, si nos hemos alejado, Señor, mucho de la senda antigua, ayúdanos a regresar a esa fuente, Señor, que fluye y que llena y que nutre, Señor, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a hablar de esta iglesia, pero esta iglesia a la cual nosotros debemos, ¿verdad?, de seguir como ejemplo. Porque es muy posible que nosotros también podemos decir, bueno, yo no tengo bienes, no tengo riquezas, no soy, ¿verdad? Pero dice que esta iglesia se dio a sí misma, o sea, toda, entregó sus fuerzas. Y en este mundo, mis hermanos, hay personas altamente comprometidas con aquello que lo consideran su pasión, ¿no es cierto? Hablaba ayer con algunos de mis hermanos o mis hermanas y hablábamos acerca de cómo hay, en muchas ocasiones nosotros mismos hemos puesto como prioridad otras cosas que nos llenan, que son parte de la pasión nuestra, pero no nos hemos entregado completamente a Dios. Cosas que nos distraen y pueden ser de deporte. Es triste cuando muchas veces nos damos cuenta, ¿verdad? Porque a veces es muy notable o se hace muy obvio el interés que hay porque nuestros hijos sobresalgan en el mundo secular. Y que como padres, si no estamos bien comprometidos con el Señor, vamos, dentro de las escuelas hay ciertas actividades deportivas y de artes y tantas cosas que ofrecen también, y qué bueno, ¿verdad? A veces la escuela es por tratando de que los jóvenes, los adolescentes, los niños estén ocupados en actividades como esas, en vez de andar, ¿verdad?, aprendiendo otras cosas o estar metidos en un videojuego, etcétera. Y entonces hay todas esas cosas, pero que a veces chocan con las actividades que como creyentes tenemos en nuestra congregación. Y se han visto tantos casos, o al menos yo me he dado cuenta, o he hablado aún con hermanos, ¿verdad? No de esta generación, no, de otros tiempos, ¿verdad? Donde ellos
A veces les preguntaba, hermano, el miércoles, ¿verdad? Yo dejé de hacer eso. Yo ya no les pregunto. Si vienen, qué bueno, gracias a Dios, vinieron, me da gusto. Y de repente cuando ya no los he visto por 2, 3 servicios, entonces un mensaje, una llamada, hermano, ¿cómo están? ¿Han estado enfermos? ¿Necesitan algo? ¿Verdad? Pero como que nos hemos acostumbrado aún a ello. Pero antes preguntaba y me daba más vergüenza a mí la respuesta que recibía. Oh, es que a mi hijo lo metí en un equipo de fútbol y ese es el día que tienen entrenamiento. Y era más importante el entrenamiento de los hijos que la preparación espiritual. Y entiendo que muchos quieren sobresalir, ¿verdad?, en el medio. Algunos a través del deporte quieren alcanzar, obtener, ¿verdad?, ciertas ayudas o becas, ¿verdad? Y se enrolan tanto en ello. Y quizás los padres pensando de alguna manera, ¿verdad?, ¿qué tal si mi hijo llega a ser un profesional en eso y nos saca de pobres? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está, verdad? ¿Qué es realmente lo que nosotros... Todo esto que vivimos en este mundo, mis hermanos, es pasajero y es temporal. Y qué bueno que si podemos darle una preparación a nuestros hijos y que ellos, ¿verdad?, se preparen y lleguen y alcancen niveles, pero sin descuidar lo que es más importante. Y escucho, y hemos visto a través de los años, ¿verdad?, cómo los niños van creciendo. Y a veces me dicen, el niño pues también quiere servir. Digo, déjenlo que sirva. Déjenlo que empiece, ¿verdad? Quiere cantar, que cante, quiere participar, que si quiere pararse allá afuera recibiendo a los hermanos, qué bueno, qué bonito que tienen esa disposición, que quieren hacerlo, quieren sentirse útiles. Qué bueno. Y así van desarrollándose y van creciéndose muchas veces dentro de la iglesia. Llegan a la adolescencia. Y muchas veces si no mantienen esa amistad, esa relación, ¿verdad?, dentro de la iglesia, si no se enrolan dentro de las actividades de la iglesia, van a buscar opciones y las van a buscar afuera. Y al rato van a ser más fuertes los lazos que los jalan de allá que los de aquí. Y con tristeza nos damos cuenta de que cuando el joven llega ya a su mayoría de edad, cuando ya empieza a tomar decisiones, muchas veces, la mayoría de las veces, escogen, ¿verdad?, apartarse de la iglesia. Hemos visto cómo los jóvenes cuando o entran a la universidad y que les empieza la escuela a consumir las materias que tienen que estudiar y todo ello, o también, ¿verdad?, empiezan a trabajar y eso los empieza a apartar, a separar, a pasar más tiempo en otros lados. Empiezan a hacer decisiones que por supuesto no son buenas y se empiezan a enfriar y se empiezan a alejar, porque la Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que cuando dejamos de oír la palabra de Dios empezamos a perder interés, empezamos a perder el compromiso, lo que hayamos hecho, cualquier promesa que le hayamos hecho a Dios se nos va a olvidar, porque son más fuertes, ¿verdad?, los deseos de la carne, lo que el mundo ofrece, lo que las amistades que no conocen al Señor, y a veces, ¿verdad?, así es como vamos perdiendo terreno, aún en nuestra misma familia. Entonces, el mundo, mis hermanos, el mundo, en este mundo, hay personas con una pasión tan grande por lo que hacen, ¿verdad?, y dedican tanto tiempo a ello. Por ejemplo, alguien que quiere sobresalir en atletismo, en un deporte, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad?, que le mete mucho tiempo, es su pasión. Alguien que quiere ser músico, por ejemplo, el que practica deporte, ¿verdad?, es una condición física que tiene que mantener, hay una dieta, hay unas normas de ejercicios, etcétera, dependiendo de lo que esté haciendo, o se mete en el gimnasio, o sale a correr, etcétera, pero va a estar, ahí está su pasión, es lo que quiere, y es lo que lo mantiene. Entonces su vida está dominada por una estricta disciplina y amor por lo que hace.
¿Qué tal los políticos? Usted ha escuchado acerca de los políticos. Yo he conocido gente, de verdad, que se ha enrolado en la política y que hace a un lado aún la misma familia y dedica su tiempo a la política, su dinero, su esfuerzo, su tiempo y todo ello, ¿verdad? Por la política. Y claro, terminan siendo, ¿verdad?, de esos grandes políticos aquí, pero ellos invirtieron su vida, su tiempo, su dinero, sus amistades, sacrificaron a su misma familia para ocupar puestos políticos. Y en esa misma dirección también están los artistas. Hay muchísimas horas de ensayos para lograr pegar un hit, ¿verdad?, mundial. O sea, hay quienes solamente una canción han compuesto o han tocado o han cantado, ¿verdad?, y han llegado a ser tan famosos y tan millonarios. Y a lo mejor usted piense en alguien que llegó a sonar tanto y de repente ya no se escuchó más. Porque a lo mejor solamente con ese hit logró lo que quería, lo que tenía y después ya no pegó. Pero para poder llegar a eso y mantenerse es diferente. Hubo mucho sacrificio. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado, y yo me he puesto como ejemplo, yo escucho a los pastores hablar, aquellos que tuvieron una alta academia, aquellos que se han metido con el Señor, aquellos que han sido entregados completamente? ¿Quién no ha admirado a Billy Graham? A un Charles, el que acaba de morir apenas, Charles Stanley. Pero fue una vida dedicada al Señor completamente. La vida del apóstol Pablo, hermanos. O sea, son vidas que a veces, y yo quisiera ser como el apóstol Pablo, pero no empezamos nunca a ser como ellos. Era una vida entregada, era una vida dedicada. O sea, todo lo que queremos alcanzar, ¿verdad?, requiere de un compromiso, de una entrega, de una dedicación. Y entonces, ahora mire los compromisos que imponen algunas religiones a sus seguidores. Para muchos de ellos, morir como una bomba humana, ¿verdad?, piensan que es lo más grande, porque van a obtener grandezas o ciertos, ¿cómo se dice?, grados de honor por ese alto compromiso que tienen, ¿verdad? Recibirán galardones más allá, o sea, después de esta vida. Y hay un grupo por ahí, ¿verdad?, que es pues bastante temible, el movimiento radical islámico, donde la filosofía o el compromiso de ellos es matar a aquellos que se convierten al cristianismo, incluso al que ya es cristiano. No importa que no se conviertan, sino que ya sean cristianos, pero por ser infieles a la fe de ellos deben morir según la filosofía de ellos, y no tienen compasión. Pero eso era uno de lo que practicaba el apóstol Pablo, que era lo que hacía antes de venir, de tener ese encuentro con el Señor. Era alguien que dice que arrastraba a los cristianos, ¿verdad?, y buscaba cartas y aprobación de todos los demás para seguir haciendo eso. Entonces, la pregunta es si nosotros, como creyentes, estaremos tan comprometidos como ellos, que tienen un gran compromiso y lo sienten como un deber. ¿Habrán creyentes como esos? Leemos en la historia, leemos, ¿verdad?, de hombres que están plasmados aquí en la palabra de Dios, y en la historia del cristianismo hemos escuchado de muchos hombres que arriesgaron su vida, la entregaron. Aún su familia fue muerta, ¿verdad?, pero ellos permanecieron y siguieron, y por causa de ellos, muchos de nosotros hoy gozamos la libertad de tener esta palabra con nosotros. Costó sangre, costó vidas para que nosotros lográramos permanecer hasta hoy en estos tiempos con una Biblia como esta, la sagrada palabra de nuestro Dios. Entonces, los creyentes del primer siglo fueron gente muy comprometidas. Pablo no solo vivió esta experiencia que la registra en Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, dice yo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ofrenda y sacrificio. Ahora, hermanos, cuando el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, preguntémonos a nosotros, ¿realmente nosotros pudiéramos empezar por decir eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si a la primera, ¿verdad?, ya queremos desclavarnos y sonarnos al que nos ofende. Y dice, ya no vivo yo, pero todavía vivimos nosotros en nuestras pasiones. Vivimos en aquello que nos atrae, que nos llama la atención, en lo que dedicamos más tiempo. Entonces los hermanos de Macedonia, ellos son elogiados por el apóstol Pablo. Él vivió esa experiencia y los elogia porque ellos tenían un alto compromiso con el Señor. Siempre la abundancia como que hace daño al ser humano. Yo recuerdo hace años, solamente pongámonos a pensar cuántas iglesias aquí en Estados Unidos que usted conozca, iglesias hispanas, que puedan decir, esta iglesia, ¿verdad?, se esforzó porque la gente se entregó y dio, y tienen su propio terreno, tienen su propia construcción, su propia iglesia, su propio edificio. De la mayoría de iglesias hispanas que habemos aquí en Las Vegas, mis hermanos, son muy poquitos los que tienen su propia propiedad. Uno de ellos, pues, la primera iglesia bautista, y estoy pensando en alguien más y creo que no, es la única. Y si hay otro, a lo mejor, ¿verdad?, no la recuerdo ahora, pero, y de ahí todos, o vivimos apegados, como nosotros aquí en este edificio que le pertenece, que esto fue una iglesia floreciente hace muchos años. Mis hermanos que estuvieron con nosotros ayer allá en Shadow Hill es hija de esta iglesia. Canyon Ridge es hija de esta iglesia. Son iglesias enormes de 5,000, 8,000 personas. Pero hace 8 años esta iglesia estaba para cerrarse, el edificio. Ya lo iban a cerrar. Y hallamos gracia delante del Señor, ¿verdad? Y buscando y tocando puertas llegamos a este lugar. Y aquí hemos estado por 8 años. Porque las hijas, aunque son enormes y millonarias y con multitud de gente, no quisieron ayudar a esta. Y se iba a cerrar. Y llegó Galilea. Y aquí estamos. Pero escuchábamos palabra el día de ayer, ¿verdad? Como que nos hemos acomodado. Y me gustó, ¿verdad?, la forma de ilustración que usó el pastor. Cuando decía que puedes estar en tu Jeep 4x4, dijo, arriba, pero atascado en un lodazero, sin ir a ningún lado. Pero ahí te quedas porque estás cómodo, porque tienes aire acondicionado y estás, ¿verdad?, arriba de un carro que no le pide nada a ninguno, pero que estás atascado. Y la iglesia en estos tiempos parece que hemos caído en ello. Cuando estábamos allá en el rancho y Cheyenne, era un espacio tan pequeño. Anhelábamos, añorábamos tener espacio para poder hacer y deshacer y hacer tantas cosas, ¿verdad? Y llegamos a este lugar y no lo hemos logrado en 8 años. No hemos hecho lo suficiente. Y por supuesto que no estamos satisfechos con lo que hemos hecho.
Cuando estábamos en nuestros países, y les hice la referencia de las iglesias que no son dueñas de sí mismas aquí, en nuestros países sucedía lo contrario. Yo recuerdo en el pueblo donde yo crecí, los hermanos que nos reuníamos ahí en esa iglesia, algunos tenían que poner bastantes cubetitas cuando llovía, porque el techo se minaba. Y a veces lo que nos despertaba era el agua, porque nos empezaba a caer una gotera o acá cerca de la cabeza o acá, y el frío y lo mojado, y teníamos que levantarnos a buscar más trastes y cubetas, ¿verdad? Y buscábamos un espacio donde nos... Qué bendición para los que no les tocó vivir algo emocionante como eso. Ahora lo recordamos, ¿verdad?, con satisfacción, con gusto de haber conocido esa escasez. Y luego eran muchas familias viviendo en las mismas condiciones o parecidas, donde el hombre iba a trabajar y la mujer pues no había trabajo, tenía que quedarse en casa. Muy diferente al sistema de Estados Unidos. Allá solamente los hombres van y trabajan en el campo y viven al día, o vivíamos al día. A mí me tocó a lo mejor un poquito más profundo, porque hijo de viuda, con 6 hijos, ¿a dónde iba a trabajar esa mujer? Sin ninguna entrada. Pero eso es harina de otro costal. Pero va a la misma fuente, porque Dios nunca nos abandonó y Dios siempre fue fiel. Por la fe de aquella mujer, por la obediencia de aquella mujer. Pero lo que voy es que en medio de toda aquella pobreza, mis hermanos, los hermanos podían vivir en una casa que no había piso. Muchos no conocimos qué era el piso, sino que era solamente regar agüita y barrer, ¿verdad? Y con el tiempo la tierrita se iba haciendo como el barro, ¿verdad? Tantas trapeadas con la escoba. Pero se construían templos. ¿Qué templos? De material. La gente vivía pobre, pero los templos para el Señor, ese púlpito que tenemos allá solamente es como una réplica de lo que se tenía allá. Aquello era de cedro, madera de cedro, una madera fina. Las bancas hechas a mano, hombres dedicados, ¿verdad?, que dieron su tiempo, su esfuerzo, su dedicación. Bien bonitas las bancas, el piso hasta de color así como azul cielo. Y la gente no tenía ni para comer. Y aquí en Estados Unidos, hermanos, esa es la diferencia. Nuestras casas tienen que estar, ¿verdad?, bien alfombradas, con muebles nuevos y bueno, tantas cosas. ¿Y el templo? Pero bueno, es a través de ello que descubrimos realmente dónde está nuestro compromiso. Ahora, póngale usted, ¿verdad?, que, ¿verdad?, el templo no necesita tanto, ¿verdad?, y quizás no tengo una buena casa, pero mi compromiso espiritual, ¿cómo estoy viviendo mi vida delante del Señor? ¿De veras estoy comprometido? Aquí había una iglesia, en una región donde había muchas iglesias, dice las iglesias de Macedonia. Dice que los hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran pobres, pero lo dieron todo. Dentro de la iglesia yo recuerdo que habían hermanos que quizás eran un poquito más pudientes, ¿verdad?, que aquella viuda. Pero sabe que cuando llegaban aquel hermano, aquella familia que venían de lejos
a veces solamente o de visita o a predicar ahí en la iglesia. Me acuerdo que aquella viuda ofrecía lo que no tenía. Ni siquiera no mataba un pollito, ¿verdad? Sino que nos alegramos cuando había visita porque íbamos a comer pollo. Una gallinita que se iba a matar y por lo menos caldito nos iba a alcanzar por ahí, ¿verdad? Ese compañerismo, esa hospitalidad que muchas veces nosotros ya no hemos practicado. En la pobreza, mis hermanos, podemos ver más de cerca la gloria de Dios que en las riquezas, que en la prosperidad, que cuando todo nos está yendo bien. Pasábamos por ahí, por abajo del puente ayer con mi esposa, ya en la noche, y veía a unas personas que estaban pues tomando, ¿verdad? De esas personas que han perdido quizás la razón de vivir y que viven solamente, y yo los observaba y sentía feo dentro de mí. Una pareja, ya un señor, yo creo, bueno, un poquito más grande, más mayor que yo, y yo creo que era su esposa sentada ahí al lado, y luego muchos, algunos acostados, otros sentados, otros, pero todos viven ahí en la calle, abajo del puente. Y yo preguntaba, en voz alta, para que me escuchara mi esposa, decía, ¿qué es lo que los motiva a ellos vivir para mañana? ¿Qué habrá dentro de sus corazones? ¿Qué anhelo tendrán? Por ejemplo, decía, yo mañana voy a ir a la iglesia. Entre la semana, pues vuelvo a las actividades que tenemos siempre, todos los días. Y la familia, y ¿verdad? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Como personas tenemos anhelos. Ver a nuestros hijos que van creciendo, que van desarrollándose, ¿verdad? Que se realicen, que sirvan al Señor, que amen a Dios, ¿verdad? Y ya viene un nieto, y todas esas son emociones que nos mantienen como con vida. Pero decía, ellos tendrán hijos, tendrán parientes, si son jóvenes tendrán padres, tendrán familia. ¿Qué es lo que a ellos qué es el motor que los alimenta? ¿Estarán esperando recibir una ayuda, un cheque? No trabajan. Usted trabaja y al fin de semana usted está esperando recibir y cumplir con ellos ¿verdad? Decía, ¿será que ellos ya se volvieron como los pajaritos? Los pajaritos que no se preocupan, de todos modos alguien les va a dar de comer. Quizás ellos se acostumbraron, pero ¿qué es lo que los motiva a ellos? Hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos mantiene? Nuestro compromiso con Dios. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas para Dios? Y mire, esta iglesia era tan pobre, pero dice que se dieron, se entregaron completamente. Ellos llegaron a ser un verdadero modelo de lo que significa un verdadero compromiso espiritual. Y yo creo que hablando de esto, uno se siente al menos yo me siento, digo, estoy tan vacío. Por supuesto que no estoy satisfecho, y ayer nos hacían la pregunta, ¿creen que ya están satisfechos, que han hecho lo que tenían que hacer suficiente? No, siempre seremos siervos inútiles. Y estamos viviendo un tiempo donde anhelamos este tipo de compromiso. El creyente moderno, escuche bien, el creyente moderno está comprometido más con su trabajo, con sus estudios, con sus diversiones, o con sus deportes, o con otras cosas. Y no hay un compromiso serio con el Señor. Y por supuesto, si no hay con el Señor, menos con su iglesia. Estamos viviendo esos tiempos. La comodidad nos ha dado un duro golpe a este deseo de un alma convertida.
Anhelamos y deseamos que la gente se convierta. Y hablamos y nos esforzamos, pero como decía un hermano ayer, lo estás haciendo en tus fuerzas. Y muchas veces no hablamos porque nosotros estamos conscientes de que aún nuestra vida no está dando testimonio de ello. Predicador, predícate a ti mismo. Hemos fallado en nuestro compromiso con nuestro Dios. Ahora, ¿de dónde viene el real compromiso del creyente consigo mismo y con la iglesia o con Dios? ¿En qué consiste el secreto? El secreto está en entregarse al Señor como ellos lo hicieron. Dice que ellos estaban entregados, ellos se habían dado a Dios. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo, dice, se dieron primeramente al Señor, dice en el verso 5, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, me doy primero a Él por su gracia. El auténtico origen del verdadero compromiso espiritual, mis hermanos. Es cierto que los hermanos de Macedonia vivían en extrema pobreza material y eran extremadamente ricos por la gracia que les fue dada. Pero esa gracia le fue dada por la elección del cual habían sido objetos, según el testimonio de Pablo, porque Dios conoce los corazones. Y hay quienes han perseverado y han permanecido. Sabe que hay etapas en nuestra vida en las que estamos arriba y de repente estamos abajo. ¿Le ha pasado? Que a veces usted se siente que súper espiritual. Le viene una prueba y dice, las que vengan. Que el diablo, échenmelo. ¿Verdad? La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el hermano, también échenmelo. Pero hay tiempos en nuestra vida, mis hermanos, en las que no damos una y queremos tirar la toalla. Y tirar la toalla es el término, ¿verdad?, que usan los boxeadores. Aquel día hablábamos mucho de eso allá en la asociación. Y muchas veces entre los pastores vamos a decir, ¿cómo estás, hermano? Acá ya a punto de tirar la toalla. Yo mejor prefiero colgar los tenis que tirar la toalla. Esa otra expresión también, ¿verdad? Que Primera Tesalonicenses 1:4, el apóstol Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ellos habían elegido entregarse al Señor. Entonces el compromiso que estos hermanos adquirieron estuvo marcado por esa elección que ellos hicieron. Porque escogidos de Dios, hermanos, somos todos. Dios no hace excepción de personas, por eso nosotros no apoyamos la doctrina o la enseñanza, ¿verdad?, de la predestinación. La Biblia dice que todos fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de Dios. Pero como Dios en su infinita omnisciencia sabe quién le va a amar. Quizás hay personas, hermanos, que después de 50 años, 60 años, 70 años, apenas están rindiendo su vida al Señor. Pero Dios sabía eso. Por eso Dios los preserva toda su vida. No importa cómo haya sido su vida que hayan escogido. Dios sabe que si al final ellos los preserva, los guarda. Porque Dios los va a usar. Dios sabía que Pablo iba a tener un encuentro con él. Dios sabía cómo Pablo iba a ser un instrumento escogido en la mano de Dios para llevar y entonces Dios conocía nuestra vida desde antes. Y nos ha dado la oportunidad de tener un encuentro con Él, solamente que ahora le hemos fallado. Pero ¿sabe qué es lo importante de esto? Es que Dios nos da la oportunidad de retomar otra vez nuestro compromiso. Lo bueno de todo esto, mis hermanos, es que Dios no actúa como actuamos nosotros. A nosotros se nos olvida lo que hemos prometido a Dios. A nosotros se nos olvida las palabras y las promesas que le hemos hecho.
Y a Dios no. Lo que Él prometió, Él lo sigue cumpliendo fielmente. Por eso vemos su misericordia y somos objeto de ella todo el tiempo. Dice, porque sus misericordias no han... Porque Él no ha cambiado, dice, por eso, hijos de Jacob, dice, no habéis sido consumidos. Hoy tenemos tantos creyentes. Bueno, el propósito de nuestra salvación no es solamente para que nosotros nos vayamos al cielo. No solamente es para eso. Qué bueno sería, y lo he dicho en otras ocasiones, qué bueno sería que, Señor, te entrego mi vida, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, perdona todos mis pecados, y en ese momento, vámonos al cielo. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Pero no. Ok, mijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, id y predicad. Sé la luz de este mundo, sé la sal de esta tierra. Vamos a aprender ahora a obedecer al Señor, a vivir, ¿verdad?, conforme a todo lo que, pero a vivir una vida conforme a lo que a Dios le place. Entonces, vivimos en este mundo. Y el propósito de la salvación no solamente es para que vayamos al cielo, sino para que nos comprometamos con el Señor. Hoy tenemos tantos creyentes y podemos decir que vivimos felices por haber sido salvados, ¿verdad? Y así hay mucha gente. Yo me he encontrado con personas que dicen, oh no, yo recibí al Señor allá cuando tenía como 18 años, ahora ya tengo como 60. No, ese día fue tan especial, hasta hablé en lenguas. Quiere decir que fui bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y en qué iglesia se reúnen? Oh, no, tengo muchos sin reunirme. Y no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. Y tanto más, dice, cuando aquel día se acerca, dice, exhortaos unos a otros. El apóstol Pablo, fíjese, el mismo apóstol Pablo dice que no habiendo sido yo heraldo, dice, o sea, el portador de la palabra para muchos y que muchos hayan sido salvos, dice, yo mismo venga a ser reprobado. Entonces, si el apóstol Pablo pudo decir eso, imagínense, ¿dónde quedo yo? La gracia del Señor se manifestó en varios hermanos de Macedonia con los mismos resultados. Estando en Filipo, Pablo predicó y la gracia alcanzó, dice, a una mujer llamada Lidia, la vendedora de púrpura. El impacto de la gracia llevó a esta mujer a dedicar su talento y sus bienes al Señor. Vamos a Hechos capítulo 16. En el verso 14 habla de esta mujer llamada Lidia. Hechos capítulo 16. Y ahí cerca también está la historia, ¿verdad?, de aquel hombre, el carcelero de Filipos. Dice la Escritura ahí en Hechos 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice que estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice el apóstol Pablo, y nos obligó a quedarnos. O sea que tenía pistola la hermana Lidia. Tenía poder de convencimiento. Y qué bonito es encontrar a personas, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado con familias o personas. Yo conocí a una familia pastoral. Esa hermana, cuando usted llegaba a su casa, llegué como algunas 2 veces, llegué a visitarlo. Vivía en un ejido allá en Mexicali, México. Y recuerdo que llegamos y cuando nos estamos despidiendo para irnos, nos dice, no, dijo, nadie se va de aquí sin comer. Pasen a comer. Hermana, pero venimos, dijo, no, usted no me va a robar la bendición. Se me sientan y comen. Qué bonito, ¿no?
mostrar el amor de Dios aún a través de ellos. Y entonces dice que Lidia estaba complacida, estaba tan contenta. Dice que ella escuchó del Señor. Dice que estas mujeres ahí donde estaban reunidas lavando, pero dice que el apóstol Pablo, cuando no había sinagogas para reunirse los sábados, que era cuando los judíos o la gente llegaba a escuchar la palabra, dice que él buscaba dónde se reunían, pero dice que estas estaban allá en el río, estaban lavando. No sé cuántos allá en su pueblo, ¿verdad? Los que no teníamos agua potable, pues la gente acostumbraba a bajar al río y lavar. Venían con su batea, dicen ahí, llena de ropa lavada. Ya estaban con las piedras, dándole que se limpiara bien. Bueno, si usted no conoció esa forma, era bastante bonita también. Pero dice que estaban ahí, dice, en el verso 13, dice, y un día de reposo, o sea, como no había sinagoga, dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, porque no tenían un lugar donde reunirse y se reunían allá afuera. Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Quiere decir que los hombres, ¿verdad?, ya andaban en el deporte o en algún otro lado. Pero entonces dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿quién es el que obra? ¿Quién es el que trabaja en las personas? Dios. Ahí dice que Dios abrió el corazón de ella. Hermanos, muchas veces nosotros hemos querido convencer y convertir a la gente, pero no hemos tomado la ayuda que Dios nos ha dado. Siempre lo hacemos en nuestras propias palabras, en nuestra forma humana, con nuestras fuerzas humanas, decía un pastor ayer. Y no consideramos la ayuda que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, que es el que lo ha dado para convencimiento. Y muchas veces decimos, pero ¿qué digo? ¿Qué hablo? En ese momento solamente habla. Solamente abre tus labios. Y hay quienes se sorprenden porque después de que hablan con alguien acerca de la palabra del Señor, dicen, no lo tenía planeado, no supe no me acuerdo ni siquiera qué dije, pero Dios lo lleva, ¿verdad? Lo dirige. Y aún el mismo Señor Jesucristo le dijo en aquel día, cuando estén delante de reyes, dice, no se preocupen de qué van a hablar, dijo, yo les daré. ¿Quién? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Que muchas veces nosotros hemos ya pasado por alto, hemos ignorado, o hemos orado muy poco. Estamos tratando de convencer a la gente, o por nuestro testimonio, o por de dónde vamos. Algo que me gustó mucho ayer y que me gustaría que nosotros lo adoptáramos y que lo aprendiéramos y que sea como un compromiso delante de Dios, es, si podemos llamarle método, pero que nosotros como creyentes en Cristo podamos comenzar a hacerlo. Y fue 5 pasos: orar, adorar, estudiar, proclamar o hablar y compañerismo. 5 cosas que la iglesia o el creyente debe estar practicando, y no cada vez que se reúne, sino todos los días. Todos los días. Dicen los apóstoles, ¿verdad?, que cada día partían, cada día. No se reunían solamente el domingo, sino que cada día. Y ahora, no que nos reunamos todos los días, sino que usted puede reunirse con su familia, con sus amigos, con quien esté, con una persona, con 2 personas, con 3 personas, pero que hagan eso. Porque siempre podemos tener pláticas, si lo tenemos con compañeros de trabajo, pero muchas veces hablamos de otras cosas, menos de Dios, o menos de la palabra. Entonces, hermanos, orar, adorar, estudiar, proclamar, compañerismo.
5 cosas que me gustaría que usted se las repitiera y las aprendiera y las anote si se les olvida, ¿verdad? Pero es orar, adorar, estudiar, proclamar, compañerismo. Y me gustó que lo hicieron así, ¿verdad? Dije, tengo que aprendérmelo, porque haciéndolo así no se nos va a olvidar. Aprendemos aún, pero parece que están enseñando a los niños, ¿qué importa? ¿Cuándo estaremos preparados para proclamar? Hermanos, desde el momento que vinimos al Señor, desde ese día nosotros ya estábamos preparados para proclamar. Y me gustó las ilustraciones y la aplicación que le dieron a la palabra el día de ayer. Cuando Jesucristo vino, aquel endemoniado gadareno, usted ha leído esa historia, ¿verdad? La Biblia dice que andaba entre los sepulcros, que lo habían tratado de sujetar con grillos, con grilletes y todo eso, pero dice que los rompía, tenía mucha fuerza, eran muchos demonios. Y andaba desnudo allá por los sepulcros. De hecho, cuando el Señor lo encontró, ¿verdad? Él estaba bien endemoniado. Y entonces la gente de allá, de esa área, de Gadara, le prohibieron al Señor o le dijeron o le pidieron que se fuera, que no entrara para allá. Y entonces el Señor le dijo, porque aquel hombre, después de estar ya libre, sano, en sus 5 sentidos, él quería seguir al Señor. Dijo, voy contigo, y el Señor le dijo, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Y yo creo que por el testimonio de él, no necesitó ir al seminario, ni solamente tenía que hablar la maravilla que Dios había hecho en su vida. Eso era todo. Y creo que hubieron muchos convertidos entonces. Capítulo 4 de Juan habla de la mujer samaritana ahí en el pozo, ¿verdad? Esta mujer que, si usted ha leído esa historia, 5 maridos había tenido y vivía con otro, que no era su marido. Entonces esta mujer, después de haber entendido quién era con quien estaba hablando, dijo, he encontrado al Mesías, corrió al pueblo. Aquella mujer que tenía una mala reputación, que quizá la gente lo miraba mal, llegó con la buena noticia. Y versos más adelante leemos en la Escritura que la misma gente del pueblo le decía, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, porque nosotros mismos hemos visto al Mesías. Entonces, hermanos, capacitados para hablar del Señor estamos siempre, desde siempre. Ya no necesitamos cursos de talleres, sino que nosotros tenemos que comprometernos con el Señor. Y nuestro compromiso con Él es lo que nos va a hacer que hablemos de Él. Somos salvos por su gracia, amén. Y Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Voy a parar ahí, todavía no termino. Amado Dios, en esta mañana reconocemos que te hemos fallado, hemos faltado, Señor, tanto a las promesas que quizás un día hicimos contigo de servirte con todas nuestras fuerzas. Señor, queremos que en nuestro ser nazca, así como ha nacido, Señor, la pasión por otras cosas, que nosotros podamos tener la pasión, Señor, por obedecerte, por servirte, por entregarnos completamente a ti, mi Dios, todas las áreas de nuestra vida. Hemos visto la vida de esta mujer, Lidia, después de haber escuchado, Señor, tu palabra, cómo ella se dio. Y dice que esta mujer no solamente ofreció su casa, sino que ofreció su servicio y aún sus ganancias. Muchas veces, Señor, nosotros hemos no hemos seguido, Señor, los ejemplos que tenemos en tu palabra. Queremos, Señor, pedirte
suplicándote, Señor, nos perdones. Y ayúdanos a retomar, Señor, ese compromiso que como hijos tuyos tenemos. Y que tu gloria, Señor, sea engrandecida. Ayúdanos a aplicar, Señor, todo lo que aprendemos en nuestra vida. A no solamente, Señor, usar nuestra mente como un almacén de información, sino a recibir, Señor, las enseñanzas y a comprometernos más contigo. Bendice a tu pueblo, mi Dios amado, en este día. Y permítenos, Señor, renovar nuestro compromiso contigo. No voy a llamar a nadie que venga al frente, pero cada uno de nosotros, ahí en nuestro corazón, vamos a decirle al Señor: Señor, yo te he fallado, perdóname. Dame la oportunidad, dame el valor, la valentía, dame lo que yo necesito para poder apasionarme por ti, amarte como tú me amas, entregarme a tu obra como tú lo has hecho, Señor, entregando tu vida por mí. Bendito Dios, escucha los corazones en esta mañana. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a hacer las decisiones, Señor, que traerán el cambio. Porque muchas veces, Señor, solamente es una etapa emocional que hemos vivido, pero ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a cambiar, a ser diferentes, a estar dispuestos, Señor, a innovar, a hacer cambios en nuestra vida, a salir, Señor, de este estancamiento espiritual. Ayúdanos a superarlo. Ayúdanos a salir, mi Dios. Te necesitamos. Queremos, Señor, ser modelos para otros, que podamos decir como el apóstol Pablo dijo en una ocasión: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Que nuestra vida sea el reflejo, Señor, de tu presencia, Señor, aquí en la tierra. Ayúdanos a alumbrar, Señor, como ya no hemos alumbrado. Quizás estamos tan apagados, quizás nuestra vela ya solamente está humeando. Enciéndenos, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haznos vasos útiles, Señor, en tus manos. Tú eres el alfarero, Señor, y haces todas las cosas. Puedes hacerlas nuevas. Así también, Señor, nuestra vida. Úsanos, Señor, para tu honra. Úsanos para tu gloria. Como tú en la vida, como tú saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Vasijas de honra, Señor, para tu gloria. Vasijas que honren, Señor, tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias por impulsarnos, mi Dios amado. Gracias por bendecirnos, Señor, como congregación. Ayúdanos, Señor, a ver resultados en nuestra vida, Padre Santo. En nuestra vida. Ayúdanos a estar comprometidos contigo. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por bendecirnos en este día. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén.
paz de nuestro Señor Jesucristo nos lleve con bien hasta sus hogares, hermanos. Y acuérdense, estamos comprometidos con el Señor. No porque yo lo digo, sino por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.